Bien, quiero compartir con ustedes en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y que dice así la palabra del Señor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Voy a esperar, ¿no es cierto?, hasta que encuentren allí. Bien, dice así la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tenernos reunidos y poder meditar, Señor, en el consejo de tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, dirigiendo esta reflexión y que nos enseñes, nos exhortes, nos fortalezcas y aumentes nuestra fe, Señor, a través de tu palabra. Te pido que seas tú dirigiendo todo, que sea de provecho espiritual para todos nosotros, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, quiero reflexionar esta tarde con ustedes acerca de la consecuencia del pecado. ¿Mm? La consecuencia del pecado. Y hay un versículo, ¿no es cierto?, que también quiero compartir con ustedes, pero antes quiero referirme, antes de ir al versículo, ¿no es cierto?, que referirme un poco a Romanos 6, 23, ¿ya? Que especifica claramente que la paga del pecado es la muerte, ¿ya? La consecuencia final del pecado y definitiva es la muerte. Eso un poco para dar respuesta anticipada, ¿no es cierto?, a la reflexión de hoy día. La consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la consecuencia final, la muerte. Allí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y hay algo muy curioso que quiero compartir con ustedes con respecto a eso. Porque la traducción textual del griego de ese mismo versículo que acabo de leer en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, dice lo siguiente, dice, todo el que hace pecado hace también iniquidad. Y el pecado es la iniquidad. Esto es muy interesante y muy importante para poder entender lo que quiero explicar. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La versión textual del griego. Todo el que hace pecado, hace también iniquidad. Y el pecado es la iniquidad. Interesante, porque iniquidad significa maldad, significa perversidad, vileza, injusticia. ¿Ya? Ese es el significado de iniquidad. Y esto es importante porque la misma escritura es la que nos da el significado exacto de la palabra pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pecado, verdad? Es maldad. El pecado es iniquidad, es perversidad. Eso es el pecado. Y digo esto porque para el mundo el pecado significa otra cosa. Para el mundo la palabra pecado significa simplemente una falta, una culpa, una equivocación, un error. Eso es el pecado para el mundo, el significado de la palabra pecado para el mundo. Un error. Errores humanos y nada más. Pero debemos tener presente, muy presente, el significado que la Escritura nos da de pecado. No olvidemos, pecado es maldad, vileza. Eso es el pecado. Por lo tanto, no podemos reemplazar el término pecado simplemente por la palabra equivocación o error, ¿ya? Como lo hace el mundo.
Porque el pecado es una clase específica de mal. Hay muchos males en este mundo, pero el pecado es una clase específica de maldad. Y es un mal moral del cual el hombre es absolutamente responsable. ¿Ya? Este pecado, este mal, esta maldad que la Biblia llama pecado, es entonces un mal moral nuestro, de todos los seres humanos, hombres, mujeres, y que nos hace responsables a cada uno de nosotros. Y que además este mal que nos hace responsables ante Dios nos deja bajo una condenación justa. La condenación, queridos hermanos y personas que puedan estar escuchando, la condenación que Dios ha preparado, ¿no es cierto? Es una condenación justa, porque Dios no es injusto. Esta es una condenación justa como retribución al pecado, a esta maldad. Porque el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Hay muchos pecados, ¿cierto? Que la Biblia los llama pecados, ¿no es cierto? Y que no quebrantan ninguna ley humana. Y que no hay ley humana que sancione ciertos pecados. Es más, hay leyes humanas que avalan el pecado y que lo van a seguir avalando, ¿verdad? Hoy día ya en nuestro país se habla de matrimonio homoparental, ¿ya? No hay ley que prohíba eso, ley humana, pero no porque una ley, ¿no es cierto?, apruebe tal o cual cosa que sea pecado ante los ojos de Dios, va a dejar de ser pecado. Dios tiene la palabra suprema y a eso es a lo cual debemos nosotros creer. Por lo cual, entonces, el pecado definitivamente es rebelión contra Dios mismo. Eso es el pecado, es la maldad misma del ser humano que se rebela contra Dios. Primera de Juan, ¿no es cierto? 3:4, que ya lo acabamos de leer, dice que cualquiera que hace pecado, dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Porque el pecado es iniquidad. El pecado es maldad y es contrario a la presencia absolutamente pura y santa de Dios. El pecado, entonces, entendemos que es una transgresión contra la ley misma de Dios, porque viola, porque infringe la ley divina, por lo cual conduce al ser humano a hacer lo contrario de lo que Dios ordena en su palabra. Santiago 4:17 dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Porque la ley nos demuestra cuán pecadores somos, pero ¿cuál ley? La ley de Dios. Esa es la ley que nos demuestra que en realidad no somos tan buenos como nosotros pensamos que lo somos. El hombre, por lo tanto, no es inocente a causa del pecado, porque lo prefiere, porque el ser humano prefiere el pecado, lo elige voluntariamente, es esclavo del pecado, pero además voluntariamente elige el pecado el ser humano. Por lo tanto, no es inocente el hombre ante Dios. Y eso le hace responsable. Somos responsables de nuestro pecado ante Dios. Romanos 1:32 dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Ahí está nuevamente, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, los que practican el pecado, es la maldad, ¿no es cierto?, que habita en el corazón y que la practican y que la exteriorizan y que se gozan en estas cosas, dice, que han entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, dice, más aún consienten
a los que las hacen. Por lo tanto, el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, son responsables ante Dios de su propio pecado. Dios nos hace responsables. El pecado contamina. El pecado corrompe al hombre. Primero, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que está dentro es lo que contamina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen las maldades, el pecado, la maldad misma que está dentro en el corazón del ser humano se exterioriza. Desde dentro sale y contamina, ¿verdad? No solo la vida del que lo practica, sino que de aquellos que le rodean. El pecado es más contagioso que el virus que hoy día, ¿no es cierto?, tiene a la humanidad entre la espada y la pared. El pecado es inevitable y corrompe y contamina. Se manifiesta en el intelecto y se manifiesta en los sentimientos. Porque Jesús lo dijo, ¿no es cierto?, como acabo de decir, se origina en el corazón y se manifiesta a voluntad. Santiago, capítulo 1, 14, 15, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios malos deseos, nuevamente, de su maldad, cuando de su propia maldad, ojo con eso, la propia maldad del corazón, porque muchas personas ven la maldad por todas partes, pero no ven la maldad propia del corazón. La maldad está en el corazón, está allí. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, o sea, atrapado de sus propios pecados, atrapado de sus propios malos deseos. Y la concupiscencia, estos malos deseos que habitan en el corazón, ¿no es cierto?, después que ha concebido, después que se ha implantado, se ha apoderado, ¿no es cierto?, de aquella persona, pare o concibe el pecado, da a luz el pecado, se manifiesta luego, se exterioriza este pecado que está en el corazón se exterioriza. Y el pecado siendo cumplido, dice, engendra la muerte. De nuevo, porque la paga del pecado es la muerte. Aquí la tenemos otra vez. El hombre, la mujer, son responsables de sus pecados ante Dios. No hay otro responsable. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestros propios pecados. No podemos hacer responsable a otro. Es que el típico que alguien dice, es que yo soy así porque ya esta persona me saca de quicio y por eso que me obliga a actuar de esta forma. No, cada uno es responsable de su propio pecado, ¿verdad? Por lo tanto, la consecuencia del pecado siempre va a ser el mal. El fruto del pecado no puede ser bueno. El fruto del pecado siempre va a ser un fruto amargo, un fruto incomible, un fruto indeseable. Siempre la consecuencia del pecado va a ser así. Y siempre el pecado va a producir debilidad espiritual. Siempre. Y por esta debilidad espiritual, el hombre es incapaz de dejar de pecar. Jesús dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado. Por eso también Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, justamente, de ese pecado, ¿no es cierto?, que nos asedia, de ese pecado que nos tiene encadenados en esta tierra. ¿Por qué? Porque ese pecado es la esencia misma del ser humano. El ser humano no
no se hace pecador, ¿no es cierto? En la vida, el ser humano nace pecador, nace con esta condición de pecado en su corazón, no puede quitarla, es parte inherente de su esencia el pecado. El apóstol Pablo, ¿cierto? Referente a esto que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es cierto? Porque Pablo sabía que el pecado mora en el corazón de todo ser humano y que solamente Cristo es el único que puede liberarnos de esta esclavitud del pecado. El pecado, hermanos, dañó la imagen de Dios en el hombre. Recordemos que dice el Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué se refiere el Génesis cuando dice eso? Se refiere a que Dios creó al hombre con la santidad y la justicia, ¿verdad? Que él tenía y que la traspasa a esta criatura que él había creado. En eso consistía esta semejanza del hombre con Dios, una semejanza moral que se perdió por causa del pecado original, del pecado de Adán y Eva. Efesios 4:23 dice, el apóstol Pablo nos invita, Dios nos invita a través de su palabra, ¿no es cierto? Dice, a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir al nuevo hombre que es creado conforme a Dios. Hemos sido creados nuevas criaturas, los hijos de Dios. Y ahora Dios ha restaurado en sus hijos esta imagen y semejanza que el hombre perdió por causa del pecado. Qué maravilloso esto que Dios ha hecho con nosotros. Por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es. No lo hicimos nosotros, hermano. Lo hizo Dios en usted. Lo hizo Dios en mí. Me volvió a la imagen y semejanza de Él. Qué indignos somos, pero Dios lo ha hecho por su gracia y su misericordia, por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad, de verdad. El pecado entonces fue transmitido a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Como padre de toda la raza humana, Adán transmitió su transgresión a toda su descendencia. Y nosotros somos descendientes de Adán. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, fíjense ustedes, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso era lo que había en la esencia del hombre, en su corazón, en su mente, en sus sentimientos. Solamente el mal, continuamente, una tras otra, rebelándose contra su creador. Y así ha sido la historia del ser humano, unir y venir de ir en contra del creador. El pecado entonces se transmitió a toda la humanidad. Y por lo tanto, el pecado recibe en sí mismo un castigo efectivo. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De él, le dijo Dios a Adán, ¿verdad? Porque el día que de él comiere, morirás. Simplemente Dios le dijo eso a Adán. El día que de él comiere, morirás. Y así fue. Adán hizo lo que Dios le dijo que no hiciera y entró la muerte. El castigo del pecado entonces es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, como leímos en un principio. Y esta muerte tiene un triple significado. En primer lugar,
nos habla de la muerte física, la separación del alma y el cuerpo. Cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, partimos de esta tierra. Acaba la vida en esta tierra. Y esta muerte física incluye todos los males y los sufrimientos que son la consecuencia del desorden que se produjo en la perfecta armonía que existía entre el alma y el cuerpo, porque Dios así lo creó. Perfecta armonía entre el alma y el cuerpo. Hoy no hay esa armonía entre el alma y el cuerpo, ¿verdad? Existe esa lucha permanente entre el hombre, la nueva criatura, y el viejo hombre. Entonces entra la muerte física en primer lugar. Salmo 90 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Acaso cuando no pasamos los 50 no nos damos cuenta que la vida pasa muy rápido, cierto? Es como que fuera un pensamiento, como que fuera una sombra que pasó la vida. Y cuando hacemos memoria, ¿no es cierto?, de nuestra juventud, de nuestra niñez, nos damos cuenta cuán rápido pasaron esos momentos. Y hoy día son un recuerdo vago en nuestra mente. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, ¿verdad? Los más robustos son 80 años. Hay varios de nuestros hermanos que ya pasaron los 80 años, ¿eh? Pero miren lo que dice: con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Verdad que es así? Los que pasaron los 80, ¿verdad? El trabajo que requiere caminar, el trabajo que requiere hacer lo que antes hacíamos fácilmente. Hasta las cosas más mínimas nos cuesta. La paga del pecado es la muerte. Eso es parte de la muerte física. Y en segundo lugar, la muerte espiritual. La separación del espíritu del hombre de Dios. Esa separación de nuestro espíritu de nuestro creador. Incluye el dolor de la conciencia. Por eso que el hombre no tiene paz en su conciencia. La pérdida de la paz. Por eso que en este mundo no hay paz. La tristeza de espíritu. Isaías 57, 20 dice: mas los impíos son como la mar en tempestad, dice, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esa es la muerte espiritual. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. Y por eso que este mundo es como un mar en tempestad. Este mundo ha sido un ir y venir de ideologías, de una lucha de ideologías que ha conducido a guerras y guerras y más guerras. Y seguirá siendo así, porque el mundo está muerto espiritualmente. Su espíritu está separado de su creador. Su conciencia no puede estar limpia ni tranquila. ¿Cuántos dolores terribles experimentan aquellos que parten sin Dios, conscientes en sus últimos momentos de vida? ¿Cuán terribles son los dolores que experimentan aquellos que parten sin Cristo? Yo creo que todos nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, los terrores que experimenta el hombre cuando parte de esta tierra sin el Señor. ¿Qué diferencia más grande con aquel que parte de esta tierra tomado de los brazos del Señor, verdad? ¿Qué diferencia más grande? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Permanente tristeza de espíritu, permanente dolor
de conciencia es lo que produce la muerte espiritual en la cual se encuentra todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y por último, la muerte eterna, que es la separación definitiva de todo bien de la presencia de Dios. Es la separación definitiva. El hombre de este mundo que está muerto en sus delitos y pecados, y que está muerto espiritualmente, aún experimenta beneficios de Dios, la gracia común del Señor. Aún aquellos que claman a Dios en su dolor, y que no siguen al Señor, y que no aceptan la fe, y que no abrazan la fe, y que no lo van a hacer, pero cuando claman a Dios de su corazón, Dios les oye también, porque Dios no abandona a su creación, ni a sus criaturas. Pero esta muerte eterna será la separación definitiva del hombre del Creador, donde ni siquiera podrá experimentar la más mínima gracia común de Dios. Y todo esto, mis hermanos, es una retribución justa sobre el alma y el cuerpo del impío. Retribución justa. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Hermano, no tenga temor usted a partir de esta tierra. No tenga temor. Qué hermoso es vivir sin temores. Yo miro a los que me rodean y que viven llenos de temores, porque pueden contagiarse, porque pueden morirse, y viven llenos de terrores en su corazón, porque no tienen esta bendita esperanza, porque están muertos en su espíritu. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesús, mas al alma no pueden matar. Este virus puede afectar nuestro cuerpo, pero no va a afectar nuestra alma, pues hermano, ¿verdad? Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Sino Dios, ¿verdad? Y Apocalipsis 20:15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, tenemos aquí que la paga del pecado es la muerte. Y esta paga, ¿no es cierto?, que Dios da por causa del pecado es una paga justa, porque Dios no es injusto. Porque Dios está juzgando la maldad, el mal, porque pecado es maldad. Los mentirosos son mentirosos porque hay maldad en su corazón. No hay mentiras blancas. Muchos dicen, no, es una mentirita blanca. No. La maldad, la mentira es maldad. La hipocresía es maldad. La envidia es maldad, etcétera. Entonces, esta muerte del alma no es un sueño, como algunos plantean la muerte, es un sueño nada más, ¿no es cierto? Sufrió tanto en esta vida y ahora dejó de sufrir y descansa, siendo que partió sin Cristo. No puede descansar si partió sin Cristo. Está inconsciente o consciente esperando la resurrección para la perdición eterna. Entonces, no es un sueño, un simple sueño del alma, esta muerte. Pero tampoco es una aniquilación absoluta, como plantean algunas religiones. Que el hombre que muere sin Dios en esta tierra deja de existir para siempre. ¿Verdad? No es así tampoco. Esta muerte a la cual se refiere la palabra de Dios, que es la consecuencia y la paga final del pecado, es una existencia consciente
de sufrimiento perpetuo, de sufrimiento eterno, porque Dios no le permite al que está condenado ni le permitirá disfrutar de ninguno de los beneficios de su presencia. Estará lejos de toda la presencia de Dios. En eso consiste la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios ha librado, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros de esta muerte. Ha roto nuestras cadenas. Pero ¿cuántos hay que todavía no han abrazado la fe? ¿Cuántos hay que todavía están muertos espiritualmente? Están sin vida. Y por eso que viven confundidos y viven con una conciencia que no les puede dejar tranquilos. Porque están enemistados con el Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Vuelve en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, ¿verdad? Mientras ese pecado esté en nuestra vida, no podremos tener una conciencia tranquila. No podremos tener paz con Dios. Y finalmente tendremos que hacernos responsables de nuestro propio pecado ante la presencia de Dios. Así que yo les invito a todos, ¿no es cierto?, a que meditemos en estas cosas. Y si hay alguien que todavía no tiene la seguridad de salvación en su vida, que lo haga pronto, que abrace la fe a su Salvador, a Cristo, que reciba el perdón de sus pecados. Eso le va a traer profunda paz a su corazón y le va a dar una conciencia limpia ante Dios. Solo Dios lo puede hacer, no lo podemos hacer nosotros. No nos olvidemos, mis hermanos, entonces, como dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte. En cambio, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y vida eterna en Cristo Jesús. Para aquellos quienes pueden llamar mi Señor. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y por eso el apóstol dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos.